Buen día, buenas tardes o buenas noches según el horario en que estén estudiando. En la clase 12 vamos a ver subconsultas correlacionadas o sincronizadas. En una subconsulta correlacionada, las consultas principales y subordinada extraen datos de la misma tabla. La consulta interna realiza una función de agregado, tal como una estadística, y alimenta esta información a la consulta externa, que la utiliza como la base de una comparación. La subconsulta se ejecuta repetidamente, una vez por cada fila seleccionada por la consulta externa. En otras palabras, la subconsulta se ejecuta para cada fila de la tabla principal y utiliza los valores de la fila actual para filtrar los resultados de la subconsulta. Por ejemplo, esta subconsulta correlacionada produce una lista de registros de inventario para los artículos con precios superior al promedio de un depósito, que quiere decir tiene que calcular primero el promedio del depósito y compararlo con cada uno de los precios del mismo depósito. Entonces, la consulta externa pasa la información del depósito a la consulta interna y la consulta interna envía al promedio del nuevo a la consulta externa. Entonces, vamos a ver el ejemplo, cómo nos quedaría armado. Sería la parte o el número de parte del elemento, ¿sí? El artículo, el precio del artículo y el código del depósito al que pertenece. Esto lo vamos a sacar de la tabla inventario que tiene el alias I1 como inventario 1. Cuando el precio, ¿sí?, de este artículo en esta tabla sea mayor que el promedio del precio de toda la tabla inventario para ese código de depósito, que debe coincidir con el código de depósito de la tabla externa. Estamos viendo acá que estamos usando la misma tabla con alias diferentes. Esto nos permite, el uso de los alias, me permite comparar una tabla, ¿sí?, una misma tabla, como si fueran dos tablas diferentes. Entonces, por cada ciclo que se produce en este, ¿sí?, va a haber una comparación por cada fila de la consulta externa. Entonces obtenemos el precio, sacamos el promedio de todo el depósito, del mismo depósito, y lo compara por cada uno de los elementos. En términos generales, una subconsulta va a estar dada más o menos de esta forma. Select las columnas que deseamos, la tabla con el alias que deseamos ponerle, cuando un elemento de la tabla principal de la consulta externa, ¿sí?, en la tabla 1, por ejemplo acá la columna 3, por ejemplo, sea igual al select de un elemento de la tabla 2, que es la misma tabla pero con otro alias, ¿sí?, y lo comparamos con un elemento de la misma tabla con un elemento de la tabla externa. Por eso dice T1 con la columna 4. Ese es el concepto principal. Después vienen todas, según lo que necesitemos, vienen todas las modificaciones y posibilidades que nos puedan llegar a dar las combinaciones para cada una de las soluciones que necesitemos darle. Por ejemplo, en este caso vamos a usar de la tabla sueldos, vamos a listar los proyectos cuyo 50% de horas trabajadas han superado el presupuesto asignado. Es más o menos parecido al ejemplo de la diapositiva. Y esto lo van a hacer, ustedes lo van a hacer para distintos valores, ¿sí?, para proyectos que pagan 350, para proyectos que pagan 550 y para proyectos que pagan 1000. Entonces, bueno,
trajimos la consigna a este lado y a su vez les estoy mostrando cómo darle formato en formato de pesos a la salida para que nos quede un poco más presentable. Entonces, vamos a elegir de la tabla proyectos, ¿sí? Que la vamos a denominar con el alias T1, número de proyecto, nombre de proyecto y presupuesto del proyecto. Necesitamos este valor, el presupuesto del proyecto, ¿sí? Cuando el T1, ¿sí? del elemento proyecto de la tabla T1 sea menor que la suma, ¿sí? Total del 50%, por eso está dividido 2, por 350 pesos la hora trabajada, o sea, 350 dólares, pongámosles, de la hora trabajada. ¿De acuerdo? De la tabla proyecto equipos, ¿sí? De la tabla proyecto equipos y denominada como T3, porque necesitamos sacarla del proyecto equipos, y la comparación va a ser con el ID proyecto de esta tabla con el número de proyecto de esta tabla. En este caso no estamos usando la misma tabla, pero también estamos usando una sincronización porque estamos usando un elemento de la consulta externa en la consulta interna, ¿sí? Este es un caso, digamos, excepcional, pero esto también es una sincronización. Lo vamos a ordenar por número de proyecto para ver el resultado. Debajo tienen algunas aclaraciones. Se usa format con atributos y decimales para darle salida de formato numérico con decimales y separador de miles, y usamos concat, ¿sí? Y al atributo que queremos formatear para agregarle el signo pesos a la salida. En este caso nos quedará concat, ¿sí? Entre comillas, el signo pesos, coma, el atributo que va a ser format de T1 proyecto con 2 decimales. Bueno, veamos la siguiente solución. Entonces, la solución final de esto, todo formateado, nos va a quedar más o menos de esta manera. En este caso fue multiplicado por 550 pesos o dólares la hora, y cumple con las condiciones. Cuando ustedes vayan variando con 350, con 550 y con 1000, estos resultados van a ir cambiando. ¿De acuerdo? Entonces acá lo tienen formateado y les va a salir su prueba de la siguiente manera. Veamos otro ejemplo. Mostrar el total de horas trabajadas por número de proyecto y nombre de proyecto de todos, por eso está marcado de esta forma, los proyectos que tienen equipos de trabajo asignados. Entonces, volvemos a traer la consigna para no olvidarnos y hacemos un select de número de proyecto, nombre de proyecto, la suma de las horas trabajadas, de la tabla proyectos y proyecto equipos. Vamos a ver cuando el número de proyecto es igual al ID de proyecto de las dos tablas que estamos vinculando. Vamos a agrupar con número de proyecto y nombre de proyecto porque estamos usando una función sumaria, una función de grupo. Y, de acuerdo, ahora este AND, fíjense que va después del group by. T2 equipo, ¿sí? El identificador de equipo que pertenece a la tabla 2, ¿sí? Está en la lista del ID equipo de la tabla 3, que es el equipo proyecto. En este caso no nos podemos zafar de poner equipo proyectos acá como si fuera en la consulta correlacionada, porque el dato que nosotros necesitamos está acá, está en proyecto equipo horas. Pero al usar
este elemento, el ID equipo de la tabla 2, lo estamos convirtiendo en una consulta correlacionada. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos usando en una subconsulta un atributo que pertenece al atributo de una tabla externa, ordenado por número de proyecto. Cuando lo ejecuten, van a ver que los resultados se corresponden. Y un detalle importante, este siempre me devuelve una sola columna. Debe devolver una sola columna. Entre los inconvenientes de funcionamiento que pueden suceder para las subconsultas correlacionadas, SQL evalúa la consulta interna una vez para cada registro en la consulta externa. Cuando los tamaños de las tablas se hacen más grandes, el proceso lleva tiempo. Si encuentra que una de las subconsultas correlacionadas toma la cantidad excesiva de tiempo para completarse, considera el uso de alternativas, como la carga de una tabla temporal con resultados intermedios y luego procesa la tabla temporal directamente contra la tabla principal como una simple subconsulta. Queda menos elegante, pero resulta ser mucho más rápido. Esto no solamente está en la optimización de la subconsulta, sino que el mismo programador puede darse cuenta y hacer justamente eso, crear tablas temporales, obtener resultados temporales y luego compararlos como si fueran subconsultas simples. Para profundizar en esto es necesario que vean la documentación oficial que está en este link. En el link, en este caso, de subconsultas correlacionadas de la versión 9 de MySQL. Muchas gracias. Continuamos en el próximo video.